Michael Jackson no fue una superestrella, fue una víctima. Más allá de las mansiones, la fama internacional, los millones de dólares y las giras, había un hombre roto, cuya vida estuvo marcada por problemas emocionales, crueldad y sobre todo muchísima soledad. Si pensabas que Jackson había sido alguien con una vida envidiable y unos cuantos problemas, te equivocas. Después de escuchar su historia a profundidad, puede que lo que pienses de él cambie por completo, ya que no hablaré tanto de discos y giras, sino de su vida personal y sus oscuros pensamientos. Desde su padre golpeador y el asunto con los infantes hasta el día que se fue de este mundo. Es agosto de 1958. En una pequeña ciudad industrial llamada Gary, en Indiana, nace un niño que cambiará el mundo del entretenimiento para siempre. Sus padres son de clase baja. Joseph Jackson, junto con su esposa Catherine, tienen 3 hijas y 5 hijos. Su madre es cariñosa, pero su padre es un hombre muy disciplinado y estricto, muy estricto, y siempre está en búsqueda de mejorar la calidad de vida de la familia. Sin embargo, las cosas que su padre está por hacer para mejorar la economía familiar van a traer graves consecuencias en la salud mental del pequeño Michael. Joseph nota que sus hijos desde pequeños tienen habilidades para bailar y cantar, por lo que decide crear un grupo familiar al que Michael Jackson se une cuando tan solo tiene 6 años. Su padre rápidamente adopta el rol de manager y pone a sus hijos a trabajar duramente porque sabe que los chicos tienen potencial para destacar en el mundo artístico. Pocos años después, los Jackson 5 ganan un concurso de talentos. Después de esto, empiezan a hacer pequeñas giras por bares, auditorios locales, bailes escolares y clubs nocturnos. En 1967, Joe profesionaliza la banda firmando su primer contrato con una discográfica. El éxito de todo el grupo va en aumento y empiezan a tener un reconocimiento cada vez mayor. Sin embargo, detrás de todo este reconocimiento hay una triste cara oculta. ¿Recuerdas que te dije que Joe era un padre estricto? Bueno, no solo era estricto, también era violento. Les gritaba y los golpeaba durante los ensayos para que las cosas salieran a la perfección. Se sentaba en una silla enfrente de ellos con un cinturón en la mano para observarlos detenidamente. Cuando Michael creció, declaró lo siguiente en una entrevista: nos veía ensayar mientras tenía un cinturón en su mano. Te destrozaba si te equivocabas. No solo estábamos ensayando, también estábamos nerviosos, porque él se sentaba en la silla y si no lo hacías bien, te destrozaba. Yo lo entendí muchas veces. Después al entrevistador le pregunta: ¿solo usaba el cinturón? A lo que Michael responde al borde del llanto: ¿cómo puedes preguntarme eso? El entrevistador lo cuestiona diciendo: ¿qué más usaba para golpearte? Y Jackson contesta: cuerdas de metal o lo que sea que tuviera a la mano. Años después, en una entrevista con Oprah, Michael declara lo siguiente: era muy estricto y muy duro. Tan solo con su mirada te asustaba. Había veces en las que venía a verme y yo tenía tanto miedo que me daban ganas de vomitar. Las cosas fueron mejorando cada vez más para los Jackson 5. No obstante, el que más destaca por su talento al bailar, pero sobre todo por su increíble voz, es Michael, quien para su corta edad ya era considerado como una promesa en el mundo de la música. Los Jackson 5 aparecen por primera vez en televisión en 1969 en un concurso de belleza llamado Miss Black America. Este programa lo ven cientos de miles de personas, por lo que les da aún más exposición y reconocimiento. Muchas de las entrevistas se centran casi exclusivamente en el pequeño Michael, y revistas importantes como The Rolling Stone lo declaran como un prodigio. Pero ese mismo año, cuando Michael tiene tan solo 11 años, el grupo lanza la canción I Want You Back y se convierte en un rotundo éxito. Tanto así que rápidamente se vuelve la canción más popular en todo Estados Unidos. En esta canción Michael es la voz principal, por lo que la mayor parte de la atención se centra en él. Este hecho es importantísimo debido a que poco a poco se está encaminando a hacer su carrera en solitario. Y justo así fue. Al mismo tiempo que trabaja con sus hermanos, Michael inicia su carrera como solista y con cada álbum que publica va mejorando un poco más. El chico poco a poco se está preparando para crear el álbum que marcará un antes y un después en su carrera en solitario, el famoso álbum Off the Wall. Hasta el momento todos ven al grupo y a Michael como superestrellas, pero detrás del espectáculo hay un chico que perdió algo muy importante. Hasta ahora todo el éxito laboral ha sido a costa de muchísimo trabajo, pero sobre todo a costa de su infancia. Para que dimensiones la cantidad de trabajo que llevaba hasta entonces, cuando Michael Jackson tenía 20 años había lanzado 14 álbumes en grupo con sus hermanos, o sea, con The Jackson 5. Y como artista en solitario, Michael había lanzado 4. Si sumamos todo, nos da un total de 18 álbumes. Pero hay que tomar en cuenta que empezó desde los 6 años, lo que significa que Michael llevaba para entonces publicados más de un álbum por año. Y todo esto mientras hace shows en vivo, giras, conciertos, apariciones en la tele, ensayos, grabaciones en estudio y entrevistas. Y toda esta carga de estrés y trabajo le está por traer repercusiones psicológicas muy fuertes. De hecho, el mismo Michael muchos años después declaró en un discurso lo siguiente: mi infancia fue completamente arrebatada. No había cumpleaños ni navidades, nunca hubieron los placeres de una infancia normal. Estos fueron sustituidos por trabajo duro, lucha y dolor a cambio de cosas materiales y éxito profesional.
El éxito para los Jackson 5 está siendo tanto que se mudan a una casa muchísimo más grande, en Encino, California. Pasaron de vivir 11 personas en una casa con 2 cuartos a vivir en prácticamente una mansión. El pequeño Michael fue creciendo tanto física como profesionalmente. Ya no es un niño que hace música infantil, ahora es un ídolo adolescente. Lanza sus 3 álbumes como solista hasta que finalmente en 1973 saca el álbum que marcaría el antes y después en su carrera, el álbum Off the Wall. Este rápidamente se vuelve un rotundo éxito comercial, con éxitos como Rock With You y Don't Stop Till You Get Enough, la cual hizo a Michael ganador de su primer Grammy. Este álbum se convierte en el primero de la historia en generar 4 sencillos que llegaron al número 1 de las canciones más escuchadas. Las cosas iban bien, pero estaban a punto de ir aún mejor. No obstante, aquí surge un nuevo problema en la vida del chico: las cirugías plásticas. En 1979, mientras tenía un ensayo de baile, Michael cae y se rompe la nariz, por lo que necesita una intervención quirúrgica. La primera cirugía fue presentada inicialmente como una necesidad médica para ayudar a corregir un problema de respiración que se había complicado debido a la fractura, pero también hubo un cambio en la estética de la misma. Fue un proceso llamado alarplasia que, como podemos ver, hace más angosta la base de la nariz. Puede que Michael haya hecho esto por varios motivos, pero aquí te va una posibilidad bastante triste. En una entrevista con Oprah, Michael declaró: "Mi padre me molestaba diciendo que tenía una nariz gorda y que era un chico feo". Esto es crucial para entender esta parte de su vida, ya que puede que Michael haya sufrido de dismorfia corporal. Esto no está completamente comprobado, pero hay varios factores que pueden ayudarnos a deducirlo. Este trastorno es un problema de salud mental en el cual una persona está preocupada de manera obsesiva por lo que él percibe como defectos en su apariencia, aunque estos a veces ni siquiera existen. Y como vimos, Michael creció en un hogar en el que su padre lo maltrataba tanto física como verbalmente. El maltrato y la crítica constante hacia aspectos físicos como la nariz o la apariencia del chico pueden sembrar las semillas de una imagen corporal negativa, más viniendo de figuras parentales, las cuales son fundamentales para el desarrollo de la autoestima y la autopercepción. La dismorfia corporal no solo afecta la percepción de uno mismo, sino que puede llevar a comportamientos perjudiciales como múltiples cirugías plásticas riesgosas, y también puede conducir a ansiedad, depresión y, en casos extremos, a la autodestrucción. Su vida y sus múltiples cirugías plásticas sugieren una lucha con la autoimagen. El caso de Michael Jackson nos evidencia cómo las heridas de la infancia pueden manifestarse de maneras profundamente perturbadoras en la edad adulta. En la entrevista mencionada anteriormente también declaró lo siguiente: "No podía verme al espejo y veía mi rostro en la oscuridad. Yo solo me miraba y lloraba todos los días". En 1982, Jackson lanza el álbum que lo cambió todo, un álbum llamado Thriller, el cual sacudió al mundo. Rápidamente se convirtió en el álbum más vendido de la historia y en febrero de 1984 gana 8 premios Grammy, estableciendo un récord. Las canciones Beat It y Billie Jean y Thriller son inmensamente populares, con más de 66 millones de copias vendidas en todo el mundo, y algunas estimaciones sugieren que el número es mucho mayor. Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos, tanto así que logra posicionarse en la lista Billboard 200 durante varios años y pasó un récord de 37 semanas en el puesto número 1. También el memorable video de Thriller revoluciona la forma en que se hacen y se perciben los videos musicales, consiguiendo ganar el primer premio MTV Video Vanguard Award en 1984, más tarde renombrado Michael Jackson Video Award en su honor. Pero Michael no se quedaba todo para él, sino que también empieza a apoyar a muchas causas benéficas. En 1985 participa en We Are the World, que recauda más de $60 millones para ayuda humanitaria. Esta es una canción de caridad grabada para recaudar fondos para la crisis humanitaria en África. La canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones. Reunió una variedad de artistas famosos de la época en un evento sin precedentes de colaboración. Y también en esta década el chico realizó por primera vez el ya conocido paso de baile Moonwalk durante un programa de televisión, dando la ilusión de que Jackson podía caminar hacia atrás sin esfuerzo alguno. Este paso ya había sido ejecutado por otros artistas, sin embargo fue Michael quien lo popularizó y lo incorporó como su paso de baile insignia. Michael Jackson estaba en la cima del mundo. No obstante, durante el auge de Thriller también sucede un trágico evento que va a impactar significativamente y de forma negativa la vida de Michael. Es un 27 de enero de 1984. Michael Jackson se encuentra firmando un comercial para Pepsi en un auditorio en Los Ángeles. Pero mientras el comercial se rueda, algo sale terriblemente mal con los efectos pirotécnicos y prenden fuego a la cabeza de Jackson. Todos corren a ayudarlo, pero el daño ya está hecho. El fuego ocasiona quemaduras de 2º grado y 3er grado en la parte superior de su cráneo. Es llevado de inmediato al hospital, donde rápidamente es tratado por sus lesiones. Las quemaduras son breves y requieren tratamiento inmediato, que posteriormente se convierten en una cirugía para implantar injertos de piel en el cuero cabelludo. Obviamente Michael demandó a Pepsi y ganó la demanda, obteniendo así una indemnización de $1.5 millones, los cuales donó al centro médico para quemados llamado Broadman Medical Center. Sin embargo, además del daño físico, el percance también tuvo un impacto emocional y psicológico significativo en Jackson. Si de por sí ya era extremadamente consciente de su apariencia debido a años de escrutinio público, críticas por sus notables cambios físicos y el trauma que le dejó el maltrato psicológico por parte de su padre desde pequeño, el accidente solo exacerbó todos esos sentimientos. Pero eso no es lo peor. El dolor crónico
físico derivado del accidente y las subsiguientes cirugías hizo que Michael empezara a tomar analgésicos, muchos analgésicos, a los cuales se volvería dependiente y serían la causa de un muy grave, trágico y triste accidente. En 1987, Michael lanza el disco Bad y con él consigue llegar al punto más alto de su carrera, pero también marcó el inicio de su decadencia como persona. Este álbum logra vender alrededor de 35 millones de copias en todo el mundo y es certificado con múltiples discos de platino en varios países. Bad produjo una serie de éxitos que llegaron al top 10 de las listas de Billboard, incluyendo Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Another Part of Me, Smooth Criminal, entre otros. Las ganancias de la canción A Man in the Mirror son donadas a una organización benéfica que ayudaba a niños que padecían cáncer. Con la salida del álbum también vino el tour mundial de Bad. La gira comenzó el 12 de septiembre de 1987 en Tokio y terminó el 27 de enero de 1989 en Los Ángeles, Estados Unidos. O sea que duró 2 años y 4 meses. Esta trajo a más de 4.4 millones de fanáticos en aproximadamente 123 conciertos y se estima que el Bad World Tour recaudó más de 160 millones de dólares en dinero de hoy en día, lo que la convierte en una de las giras más taquilleras de todos los tiempos hasta ese momento. También compra su rancho por 18 millones de dólares ubicado en California con un área de 1,100 hectáreas al que nombra Neverland, el cual inaugura en 1989. Dentro de Neverland podían encontrarse, entre otras cosas, una sala de cine, un zoológico y un parque temático, un carrusel, un largo ferrocarril y una montaña rusa. Todas estas instalaciones fueron adquiridas por Jackson para entretener a los numerosos niños con enfermedades terminales que recibían el rancho, por quienes siempre había brindado ayudas altruistas y en su afán por mantenerse próximo a su infancia. A este lugar Michael llegó a invitar a figuras como Macaulay Culkin y a Corey Feldman. El nombre de este lugar hace referencia a El País de Nunca Jamás de Peter Pan, en el que los niños solo se divierten y nunca se vuelven adultos. Ambos, el álbum y la gira que mencioné hace un minuto, no solamente son monumentales en términos de éxito comercial y crítico, sino que también marcan un cambio en la forma en que el mundo ve a Michael Jackson. Se convirtió en un ícono global durante ese periodo, ganando una cantidad sin precedentes de fama y reconocimiento. En ese momento también publica su autobiografía llamada Moonwalk, en la que ofreció al mundo una visión detallada de su vida y su carrera, convirtiéndose en un bestseller, y en la que Jackson escribe: "Soy una de las personas más solitarias del mundo". En el libro, Michael Jackson describe la soledad como una de las facetas más difíciles de su vida y fama, un aislamiento que sentía a pesar de, o quizás debido a, su fama mundial. Ha alcanzado tal nivel de éxito que su identidad como individuo se ha difuminado en la sombra de su propio mito. Ser el rey del pop era un título que le otorgaba admiración masiva, pero al mismo tiempo creaba una barrera casi insuperable entre él y el resto de la humanidad. Pero aún peor, a causa de la cantidad masiva de éxito, la gente ya no veía a Jackson como un ser humano, sino como una oportunidad. Una nota exclusiva para un periodista, un contrato millonario para un productor, un trampolín hacia la fama para un músico emergente. Tal vez Jackson pudiera haber sentido que su humanidad se había convertido en una moneda de cambio, dejando de lado sus sentimientos, deseos y emociones, transformándolo en un mero objeto. Paradójicamente, está rodeado de millones de fans y un entorno que constantemente quería algo de él podría haberlo llevado a una soledad extrema. It feels good to be thought of as a person, not as a personality. En 1991 lanza el álbum Dangerous y, como casi todo lo que Jackson toca, se convierte rápidamente en un éxito comercial y crítico. Singles como Black or White y Remember the Time encabezan las listas. Un año después hace una gira mundial llamada Dangerous World Tour, la cual es un gran éxito y solidifica aún más el estatus de Jackson como una superestrella mundial. Más tarde consigue otro hito en su carrera como artista. En 1993 participa en el show de medio tiempo del Super Bowl, revolucionando estos espectáculos por completo. No obstante, en agosto del 93 el infierno se desata. La policía de Los Ángeles inicia una investigación después de que Jordan Chandler, un niño de 13 años, y su padre Evan Chandler acusan a Jackson de conducta sexual inapropiada, lo cual crea un infierno mediático para el artista. Posteriormente, la casa de Jackson en el rancho Neverland es registrada por la policía, pero las autoridades no encuentran evidencias concluyentes. Michael Jackson está de gira internacional en ese momento y la noticia del allanamiento envía ondas de choque a través del mundo del entretenimiento. Sin embargo, 4 meses después, Michael Jackson es sometido a un registro corporal y las autoridades toman fotos de sus partes íntimas. Las fotografías tomadas son usadas para compararlas con las descripciones dadas por Jordan Chandler. Este evento se convierte en una fuente significativa de humillación y estrés para Jackson y recibe una amplia cobertura mediática. Este suceso en su vida, sumado a las críticas y comentarios de literalmente el mundo entero, se traduce en fuertes periodos de estrés para Michael, lo que poco a poco se empieza a convertir en problemas de salud mental como depresión o insomnio. Muy posiblemente este tipo de situaciones hizo que Michael se refugiara en el consumo de fármacos y, para poder combatir su insomnio, empezó a usar medicamentos como el Valium. Para poder continuar con su vida, en enero del 94
1994, Michael Jackson junto con sus abogados llegan a un acuerdo civil. Aunque la investigación criminal sigue en marcha, Jackson y los Chandler llegan a un acuerdo fuera de la corte. Se informa que la suma fue de entre 15 y 25 millones de dólares. Es importante mencionar que Michael Jackson siempre proclamó su inocencia. Su equipo legal argumenta que el acuerdo no es una admisión de culpabilidad y que se hizo para permitirle a Jackson seguir adelante con su vida. También por esas fechas, Jackson contrajo su primer matrimonio con la hija de Elvis Presley, o sea, Lisa Marie Presley. Lisa Marie ha mencionado en entrevistas que Jackson se acercó a ella en un momento en que ambos estaban pasando por momentos difíciles. Ella estaba en medio de un divorcio y él estaba enfrentando acusaciones de abuso sexual infantil. Muchos en los medios y el público en general especularon que el matrimonio era una maniobra de relaciones públicas, especialmente dadas las acusaciones con menores que Jackson enfrentaba en ese momento. Este matrimonio duró menos de 2 años, ya que terminaron divorciándose. Presley ha mencionado en entrevistas que una de las razones para su divorcio fue la lucha de Jackson contra la dependencia de medicamentos recetados, algo que ella intentó sin éxito ayudarle a superar. En noviembre del 96, Jackson vuelve a contraer matrimonio, pero ahora con Debbie Rowe. Se conocieron mientras ella trabajaba como asistente de enfermería en la clínica del dermatólogo del Dr. Arnold. Ella dio a luz a su primer hijo, Michael Joseph Jackson Jr., comúnmente conocido como Prince, y también a su segunda hija, Paris Michael Catherine Jackson. Aunque Rowe ha declarado que amaba a Jackson, su matrimonio ha sido descrito por muchos como más transaccional que romántico. Rowe y Jackson no vivían juntos de manera convencional y ella ha señalado en entrevistas que su papel principal era proporcionarle hijos. Michael era una figura tan masivamente mediática que no podía tener ninguna relación formal sin que los medios y las personas se metieran a juzgar sus acciones. Este matrimonio tampoco duró mucho, se divorciaron tan solo 3 años después y Rowe cedió la custodia completa de los niños a Jackson. La tez más clara de los hijos de Jackson ha sido objeto de mucha crítica y controversia. Algunas personas incluso cuestionaron si Jackson era el padre biológico de sus hijos. Por estos años la dependencia a los fármacos de Michael aumentaba, pero un terrible suceso la agravó aún más. En 1999, mientras realizaba una serie de conciertos, la plataforma que lo sostenía falló y en lugar de hacer un descenso suave, bajó con mucha velocidad, lastimando la columna vertebral del artista. En ese momento dio su máximo esfuerzo para seguir cantando, pero ya detrás del escenario colapsa. Este golpe deja a Jackson lastimado permanentemente, pero sobre todo con mucho dolor en la espalda. Obviamente este dolor fue solucionado con más analgésicos. Michael Jackson ya era dependiente de estas sustancias desde antes, sin embargo este accidente agravó aún más la situación. Para la época de los 2000, la popularidad de Jackson seguía siendo masiva, pero ya se podía ver una decadencia. Para el 2003 es emitido un documental que vuelve a poner a Jackson en el ojo del huracán. Sin embargo, esta vez mucho peor. Este documental se llama Living with Michael Jackson. En este reportaje, el periodista británico Martin Bashir entrevista y vive con el cantante durante 8 meses. Esta pieza de contenido fue demasiado polémica, ya que Michael declaró abiertamente dormir con niños. Bashir le pregunta repetidamente a Jackson por qué invita a niños a su habitación, y Jackson se defiende afirmando que dicha actividad es natural cuando los hijos son de amigos o familiares cercanos y que muchos niños, incluidos los hijos de la familia Culkin, han dormido en la misma cama que él. No obstante, Jackson niega rotundamente cualquier motivación carnal para esto. Sin embargo, los medios hacen trizas a Jackson por estas afirmaciones y la opinión popular del público hacia Michael cae rotundamente. Michael Jackson se sintió traicionado por Martin Bashir y se quejó de que la película da una imagen distorsionada de su comportamiento y conducta. Dijo que en la versión final de su entrevista, Bashir usó solo el material que apoyaba la visión negativa que Bashir tenía hacia Jackson. Hasta Madonna comentó al respecto: no he visto este documental, pero suena repugnante, como si Bashir explotara una amistad. Humillar públicamente a alguien para tu propio beneficio solo volverá en tu contra. ¿Pero por qué a Jackson le gustaba estar rodeado de niños? Bueno, a Michael no solo le gustaba estar rodeado de ellos, sino que también le gustaba ser como ellos. En muchos videos podemos notar que tiene comportamientos infantiles propios de gente mucho más joven. ¿Lo hacía solo para poder estar cerca de menores o hay algo más profundo detrás? El que un adulto muestre este tipo de conductas podría considerarse una forma de regresión. En términos psicológicos, es un mecanismo de defensa identificado inicialmente por Sigmund Freud, que lleva a una persona a revertir a un estado de desarrollo anterior para evitar enfrentar el estrés o el trauma emocional actual. De hecho, Jackson no es el único caso registrado. Hay otros ejemplos en el mundo del arte que enfrentaron fama, éxito o simplemente circunstancias de vida extremas en su juventud y que parecen haber lidiado con problemas emocionales o de comportamiento en la adultez. Por ejemplo, Britney Spears o Judy Garland. La regresión se puede manifestar de diferentes maneras, pero en el caso de Michael se manifestó con comportamientos, actitudes y actividades asociadas como infantiles. Recordemos, un periodo anterior de vida. Al volver a un estado anterior del desarrollo, la persona puede sentir una sensación de seguridad o consuelo. Tomando en cuenta todo lo anterior, puede ser que a Jackson le gustara estar rodeado de estos porque lo ayudaban a regresar a la infancia que nunca tuvo. Pero también porque los niños no querían nada de él. Los niños no están interesados en contratos discográficos, exclusivas mediáticas o asociaciones comerciales. Simplemente existen en el momento. Estos podrían haber ofrecido una de las pocas interacciones auténticas en la vida de Michael. Reitero, esto es solo mi interpretación y cabe aclarar que no estoy desaprobando ni defendiendo estas conductas.
En enero del 2004, justo después del lanzamiento del documental, Jackson es formalmente acusado de 7 cargos de abuso sexual y también cargos por suministrar alcohol a un menor con el propósito de abusar de él. Un año después, o sea en 2005, comienza el juicio en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara, California. El caso es mediático y recibe una cobertura a nivel global. Durante el juicio, el fiscal presenta una serie de testigos, incluidos ex empleados y empleados de Neverland, así como otros niños que habían pasado tiempo con Jackson. La defensa argumenta que las acusaciones son un intento de extorsión para conseguir dinero y presenta sus propios testigos para refutar los cargos. Durante el juicio, la salud física y mental de Jackson se ve afectada. En este periodo, su cuerpo y rostro cambiaron por completo gracias a su notable pérdida de peso. Finalmente, y después de 14 semanas de juicios, Jackson es declarado inocente de todos los cargos. Pero, aunque fue absuelto, su imagen pública sufrió un daño considerable y pasó los años posteriores lejos del ojo público, enfrentando problemas financieros. En marzo del 2009, Michael Jackson anunció en una conferencia de prensa en Londres que realizará una serie de conciertos titulada This Is It, organizada por EAG Media Group. Después de eso, los ensayos inician, aunque hay rumores de que su salud está en un estado preocupante. Para este momento, el uso de medicamentos era parte de su día a día, en especial uno llamado Propofol. Este medicamento es un sedante usado comúnmente en entornos hospitalarios para sedar a los pacientes durante cirugías u otros procedimientos médicos. Sin embargo, Michael lo utilizaba para poder dormir. Para Michael, su uso era tan habitual que se refería a él como mi leche, debido al color blanco de la sustancia. Michael ya tenía mucho tiempo alejado de los escenarios, por lo que había perdido su condición. Tenía prácticamente 10 años sin hacer un esfuerzo de esta magnitud y de un día para otro iba a tener que ensayar durante largas horas, tener juntas y hablar con los productores desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana. Todo esto con dolor crónico de espalda e insomnio. Por lo que para poder completar la gira, Michael pide en su contrato con EAG un médico personal que lo ayude durante toda la gira. Ese médico es el Dr. Murray. Este doctor ya conocía a Michael y sabía perfectamente lo que necesitaba. Por lo que después de los ensayos, cuando Michael no podía dormir, Murray le administró Propofol para que Jackson pudiera conciliar el sueño y rendir bien en los ensayos al día siguiente. Pero un mal día, el Dr. Murray cometió un grave error. Un 25 de junio del 2009 era un día como cualquier otro. El Dr. Murray le administró sus dosis de Propofol a Michael para poder dormir, pero en esta ocasión el cuerpo de Jackson reaccionó de manera diferente. Pasó de ser una sedación moderada a una profunda, ocasionando que su cuerpo dejara de respirar y muriera por un fallo respiratorio. Cuando los paramédicos llegaron, intentaron reanimarlo sin éxito y horas después fue declarado muerto. Muchas personas de su círculo cercano y no tan cercano sabían de su dependencia y abuso a los fármacos y pudieron haberlo ayudado mandándolo a rehabilitación. Sin embargo, el mandarlo a rehabilitación implicaba que dejara de trabajar, dejara los shows y por lo tanto dejara de generar dinero. Por lo que los socios y contratistas, en lugar de intervenir cuando su relación con los fármacos se volvió peligrosa, eligieron cerrar los ojos y dejar que Michael siguiera abusando de estas sustancias, ya que era más rentable eso que ayudarlo. Esta no es una historia feliz. A Michael durante toda su vida lo trataron como un medio para un fin. Aquí tenemos a un hombre que trascendió fronteras, rompió récords y entretuvo a millones, pero que al mismo tiempo vivió en una prisión emocional y social desde su más tierna infancia hasta sus últimos días. Su historia comenzó con una infancia que se vio eclipsada por el trabajo a medida que su padre y otros adultos lo arrastraban al mundo del espectáculo. Se le enseñó desde muy temprano que su valor residía en su habilidad para actuar, para ser un producto rentable, más que en su simple existencia como ser humano. Y a medida que crecía, ese escrutinio se intensificó hasta niveles inimaginables. La depresión y la ansiedad no son sorprendentes cuando cada aspecto de tu vida se examina y se juzga públicamente. Los medios de comunicación, lejos de ser observadores imparciales, a menudo se convirtieron en acosadores, agravando su ya frágil estado emocional. Lo más doloroso de la historia de Michael es quizás la soledad penetrante que parecía perseguirlo. En un mundo que lo valoraba más por lo que podía ofrecer que por quién era, la auténtica conexión humana se convirtió en una rareza, casi en un lujo. Las personas que podían haber ofrecido apoyo o amistad a menudo se acercaban con una agenda, viéndolo como un medio para lograr algo más, en lugar de valorarlo como un fin en sí mismo. Esta cosificación constante y esta explotación desde su infancia contribuyeron a una vida de aislamiento emocional y de dependencia de fármacos, una forma tal vez de automedicarse ante la falta de alternativas más saludables y amorosas. Al reflexionar sobre la vida de Michael, nos enfrentamos a una dura lección sobre el costo humano que a menudo se paga cuando olvidamos que detrás de cada producto hay una persona. Su vida fue una llamada de atención sobre lo que puede suceder cuando tratamos a las personas como medios para un fin en lugar de como seres humanos merecedores de amor, respeto y cuidado.